En abril de 2024 viajé al Cauci Viega, en la región del norte de Kivu, para grabar un documental sobre la conservación de gorilas. Elegimos esa región porque el Parque Nacional Virunga del norte de Kivu estaba inaccesible, en ese momento estaba rodeado de grupos armados. Decidimos ir a Bukavu, que hoy justamente es una zona que está tomada por el M23 y no se puede acceder. Tuvimos la suerte de poder visitar a los gorilas de llanura oriental, un tipo de gorila que está hoy en peligro de extinción. Lo que parecía que iba a ser algo simple, algo bueno, algo en pos del parque, se terminó siendo un desafío enorme y no pudimos hacer todo lo que habíamos pensado. Un poco por burocracia, por falta de tiempo, pero lo lindo es que armamos un micro documental de 2 minutos contando la situación que se vive hoy en el Cauci Viega. Si no lo viste, te invito a verlo en mi canal y acá te voy a contar un poco el detrás de escena de todo lo que pasó para lograr ese video. Si recién me conoces, soy Francisco Ariasi, soy un documentalista argentino que hace más de 8 años cuenta historias sobre el cambio climático, conservación y justicia social. En este video te quiero contar todo lo que pasó para poder hacer este documental, que nos llevó casi un mes de producción, que no pudimos hacer lo que queríamos, pero que sabíamos que era una historia que valía la pena contar. Antes de ir a lo técnico, algo que me gustaría que sepas o que entiendas es por qué elegimos ir al Cauci Viega. El Cauci Viega es un parque nacional en Kivu del Sur, al este de la República Democrática del Congo, a solo 50 kilómetros de Bukavu y al borde del lago Kivu. Desde 1970 es parte del patrimonio natural como Patrimonio Mundial de la UNESCO, cubriendo alrededor de 6.000 kilómetros entre volcanes extintos, bosques tropicales y pantanos. Alberga una de las mayores poblaciones de gorilas de llanura oriental, con solo entre 250 y 400 individuos distribuidos en 9 comunidades, de las cuales 5 están habituadas para el turismo. El parque no solo protege una biodiversidad excepcional, sino que también es crucial para proteger los hábitats que permiten la vida de estos gorilas. Como te conté, cuando fuimos el año pasado, hace un año ya casi, un poquito más, el conflicto no estaba en la región, únicamente en la región sur, sino que estaba mucho más latente en Kivu del Norte. De hecho, el Parque Virunga, que es otro parque que alberga gorilas de montaña, no se podía acceder o podías ir a tus propios riesgos. Nosotros estuvimos en Goma filmando y documentando la realidad de conflictos allí, y cuando fuimos a Bukavu era una zona a la que se podía acceder y ahí de hecho fuimos, pero hoy en día el M23 ha tomado toda esta región. Lo que genera que un grupo rebelde como el M23 esté en esta región es que van a incentivar la caza de animales y sobre todo de gorilas, porque después se venden y pueden financiar con eso su guerra, pero no solo eso, sino también la tala indiscriminada de toda la región. Lo mismo, se pierde biodiversidad, se pierde naturaleza, se impacta no solo en la región, sino en el resto del mundo, obviamente, porque seguimos atentando contra nosotros mismos, me parece, y en este caso es algo que a mí me interesó mucho mostrar cómo a partir de una guerra, que decís, bueno, el problema está o en el poder, o en el dinero, o en las personas, cómo en verdad esto impacta directamente en el planeta, en la conservación y en el cambio climático en definitiva. Y tal vez si solucionamos la guerra, probablemente algunos problemas, no todos obviamente, pero algunos problemas de conservación se pueden llegar a solucionar. La realidad es que en la previa del viaje sabíamos que queríamos hacer algo de conservación y sobre todo con esta región que es tan importante, pero no sabíamos bien de qué manera acceder, a dónde, cómo. Entonces un poco lo fuimos descubriendo en el camino. Sabíamos que podíamos estar un mes en la República Democrática del Congo y bueno, un poco fuimos encontrando contactos, amigos que nos decían hablen con esta persona o esta, y el Cauci Viega aparece dentro de todo ese movimiento, aparece como opción para ir en casi los últimos 4 días del viaje. Y en verdad uno empieza a planificar un rodaje y un documental, y obviamente lo lindo, lo que queríamos mostrar era cómo la gente local, más allá de los conflictos, más allá de la guerra, está trabajando en pos de cuidar a los gorilas. Hay un dato que no me acuerdo del todo, pero
Si vos vendés un gorila te pagan, como te diga, $30.000 y si lo estás cuidando ganas un sueldo de capaz $100 al mes. Es como mucha la diferencia entre cuidar o cazar. Y hay gente que se dedica, que vive ahí en a veces buenas condiciones, malas condiciones, y nosotros era lo que queríamos mostrar. Pero bueno, todo eso lleva a una burocracia dentro del Congo, que es la que un poco quiero contar en este video, de un montón de limitaciones y cosas que nos fueron pasando y que bueno, hicimos un documental que tal vez no era el que más queríamos o el que teníamos una visión o el que habíamos pensado, pero fue una manera de resolverlo, una manera de que nos guste o de que podamos mostrar en redes sociales lo que pasa, lo que sucede y lo que podía llegar a pasar, que en definitiva hoy pasó, que es esto de que hoy está tomada por grupos armados, una zona que es súper importante para nuestro planeta. Tuvimos 3 problemas o 3 conflictos que creo que fueron los más grandes para poder hacer el documental que queríamos. El primero fue la burocracia y el desgaste, el segundo fue la seguridad y el tercero fue cómo hacemos para llegar y visitar a los gorilas y al parque. En cuanto a la burocracia, creo que es algo que sucede en los países del tercer mundo, por lo menos en Argentina te puede pasar también, y justamente la República Democrática del Congo es muy especial en este tema. Todo hay un mundo y una nebulosa alrededor de todos los temas, nunca sabes qué está pasando del todo, o sí, o cómo se puede acceder o no. Es muy gracioso, a mí me divierte, es gracioso obviamente, que te cansa, porque bueno, los días van pasando y necesitas alguna respuesta. Pero bueno, en un momento que decidimos ir al Cabuz y Viega y teníamos un contacto y empezamos a averiguar e investigar más, nos pasaba eso, que hablábamos con una persona, esa persona nos pasaba a otra persona, esa persona nos pasaba a otra persona y ninguna terminaba de contarnos cómo podíamos hacer lo que queríamos hacer. Todas nos decían que estaban de acuerdo, que nos querían recibir, que querían mostrar en las redes y en internet y el trabajo que estaban haciendo ahí, pero ninguna nos daba como una certeza de que podíamos ir a filmar, de que podíamos mostrar, de que podíamos hacer algo en conjunto. En un momento conseguimos el número del director de comunicación del Parque Nacional y decimos, perfecto, ya está, estamos hablando con el director, le mandamos un mensaje, le contamos nuestra idea, nos dice, sí, buenísimo, la verdad que está genial, recontra lo quiero hacer, sí o sí, como que venga, los esperamos, qué masa. Y bueno, seguimos hablando y después nos empieza a decir, bueno, pero necesito que me pasen bien toda la idea, se la compartimos. Y ahí empieza como, bueno, pero necesito que el director general del parque me dé el ok, porque no sé si les voy a permitir que haya una cámara que grabe a los guías, que esto, que lo otro. Era como, bueno, todo muy así. Y le decíamos, bueno, preguntale, nosotros tenemos esta fecha. Lo que nos pasaba era que justo llegamos a esa instancia con casi una semana antes de irnos del país, con lo cual nos corría obviamente el tiempo. Y le decíamos, mirá, nosotros vamos a ir, o queremos ir en estas fechas, estos 4 o 5 días, por favor confirmanos si podemos entrar, si podemos hacer algo juntos, nos encantaría. Y era como, sí, le tengo que preguntar al director, justo se fue de viaje, ahora vuelve, no sé qué, y fue todo así, y nunca tuvimos como ese enganche para tener el ok. Nuestra siguiente instancia fue que bueno, ¿cómo lo podemos hacer? O cómo, no sé, siempre buscas otras alternativas o buscas información. Una de las informaciones era que en la página había un listado de, bueno, si querés venir a filmar un documental, te sale tanta plata, que eran como $20.000. Si lo querés filmar para vender a tal medio de forma comercial, está más plata. Y como todos ítems así, súper lógicos de filmar en un parque nacional. Pero bueno, obviamente que nosotros era algo más desde el corazón, porque no lo quisimos vender, era como contar la situación de ahí. Y obviamente que era algo inaccesible para nosotros. Que bueno, eso es un poco la balanza de este mundo. Creo que también ellos se atajan de que hay gente o grandes medios que van, graban y obviamente lo pueden pagar y después lo muestran al mundo.
pero también está bueno tratar de colaborar por lo menos conmigo o con otras personas que quieren contar lo bueno que están haciendo y hasta ellos lo quieren mostrar y que no sea tan tedioso, pero bueno, es como tiene que haber obviamente una parte legal, acuerdos y demás que lo entiendo. Pero bueno, eso fue un poco lo que nos pasó en cuanto a la burocracia. Creo que fue obviamente burocracia al otro lado, no tener tiempo, no tener los recursos, pero bueno, es experiencia, es entender que también las historias de conservación tienen sus formas, sus límites. Es un parque nacional, estás en el Congo y bueno, es aprendizaje y también tenemos el contacto para hacer algo eventualmente. Después tuvimos el tema del acceso, porque nosotros jugábamos mucho con, bueno, si podemos ir a grabar, vamos y nos van a dar acceso y nos van a decir, sí, hagan esto, hagan lo otro, o al parque se accede de esta manera, o no sé, te ayudan, ¿viste?, a llegar y demás. Y era información que realmente no encontrábamos, desde cómo ir, de qué manera, y acá se mezcla el tercer punto, que era la seguridad. Como que veníamos de ya casi 3 semanas de estar en el Congo, en un lugar en el que te decían que no, y lo comprobamos, que no puedes estar solo, no confíes, casi que no confíes en nadie que no conozcas o que no te hayan pasado el contacto o que no sea de confianza, más en esta región que hay grupos armados por todos lados. Entonces era como, bueno, queremos ir, pero si tampoco el parque nos ayuda, es como que cómo vamos a ir, en transporte público no era opción. Entonces bueno, un poco estas fueron como los conflictos que íbamos teniendo, las charlas, ¿viste? De, bueno, si el parque nos recibe vamos, pero si no, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos ir? ¿Cómo podemos hacer? Y me acuerdo, bueno, llegamos a Bukavu y estando habíamos alquilado un hotel y estando en el hotel, ellos son los que nos dicen, che, no, sí, se recontra puede ir, la verdad que nosotros tenemos a alguien que te puede llevar, es un taxi de confianza y bueno, te cobra, creo que eran $100 el día y bueno, te ayuda ahí a pagar el abono del día de visita, haces el recorrido y volvés. Y bueno, yo tenía la experiencia de Uganda, que era como todo mucho más estructurado, más formal, tenías que reservar con anticipación porque solamente 8 personas, 8 grupos de 8 personas pueden ir a verlos y son cupos que se llenan muy rápido. Y acá era como, no, te subís a un taxi, te lleva, llegás, podés ir, verlos. Y bueno, entonces como que nada, todas esas cosas que van pasando y decís, bueno, hasta qué punto estiro un poco o no. Y nada, al final dijimos, bueno, tal vez no vamos a tener todo el acceso que queremos, no vamos a poder tener una entrevista con los guías, o no vamos a poder, no sé, volar el dron o hacer otras tomas que no sea solamente la visita a los gorilas, pero bueno, habíamos filmado mucho en el Congo, habíamos entendido un poquitito más la situación y teníamos ganas de mostrar lo que era este tema. Y dijimos, bueno, hacemos la visita y a partir de ahí tomamos imágenes, porque como turista obviamente puedes sacar fotos y lo mostramos de la manera que podamos en nuestras redes sociales. Y bueno, eso fue lo que pasó. El documental, lo que hicimos fue justamente eso, tomar imágenes del viaje en el que habíamos estado un mes documentando distintas historias y situaciones, y teníamos teníamos B-roll de la ciudad de Goma, del ejército, del Congo, digamos, y teníamos las imágenes de los gorilas y algunas tomas de los guías caminando. Y bueno, elegimos hacer una voz en off, contando toda la situación, no solo de conservación de los gorilas, sino lo que se hace hoy en el Cauce Viega, de cómo se conserva. Contamos esta diferencia entre la gente que realmente apuesta por la conservación y por el cuidado de su país y de su hogar, y nada, hay gente que obviamente ante la necesidad de tener que comer, o de la necesidad o la avaricia de más que vivimos hoy, creo que mucha gente también elige ir y cazar un gorila, ir a instalar un parque, pero bueno, hay que ver y resolver esos problemas también, de alguna forma. Es una tristeza obviamente, pero eso fue un poco lo que buscamos en el documental.
nos dimos cuenta que no teníamos el testimonio de un guía o de la gente del parque, pero sí teníamos imágenes muy, muy lindas de los gorilas. Sacamos imágenes de archivo de estos casi 10 o más años de conflicto en la región. Y bueno, y armamos esa narrativa. Que bueno, fue la forma que encontramos de contar una situación que nos tocó, que nos golpea, porque muchas veces a mí me pasa de que decimos, bueno, hay que cuidar a los gorilas o hay que cuidar a tal especie o tal lugar o tal zona. Nos olvidamos muchas veces de todos los conflictos o de todo lo que sucede alrededor de eso. Entonces, mostrar también, bueno, la gente, sí, se matan a los gorilas, pero también está esto, que es lo que hace un poco que suceda. Creo que es importante y es algo lindo a mostrar. Y mostrar también, obviamente, el lado increíble de gente que por 2 mangos está poniendo el pecho, el alma y la vida en pos de cuidar y preservar a no solo los gorilas, sino nuestro planeta. El día de rodaje o el día de ir a conocer los gorilas creo que es algo mágico. Cada vez que lo cuento, sí, me sale una sonrisa, me parece, porque es algo increíble. Tuve la suerte de visitarlos en Uganda, en el Bwindi, y hacerlo acá en el Kawusi. Son 2 experiencias distintas. En el Kawusi llegás después de casi 1 hora desde Bukavu en auto y ya el recorrido es increíble. Las calles obviamente medio rotas, pero vas cruzando distintas comunidades y pueblos y gente que vive como en las inmediaciones del parque. Y de fondo, a veces a la derecha, tenés el lago Kivu, que es impresionante por donde lo mires. Y bueno, te vas acercando como saliendo de la ciudad de Bukavu, que es más quilombo, a la naturaleza pura. Pero bueno, también ves esta dualidad o este mundo que vive de gente que está talando, y ves camiones o personas que sacan madera a entrar a una región que está protegida para que no suceda esto. Entonces es como esa doble balanza. Tenés que pasar controles policiales, no policiales, militares, si mal no recuerdo, fueron como 3 que tuvimos que pasar. Pero bueno, una vez que llegás, fue increíble. Nosotros éramos, yo, Selmi y Pedro, un amigo periodista, y fue increíble. Llegó un chico que vivía ahí, que era de Suiza, estaba haciendo un voluntariado en una ONG. Estábamos nosotros 4 en la inmensidad del parque, muy tranquilos. Me acuerdo que llegamos, estaban los guardaparques haciendo como su rutina del día, como empezando el día, izando la bandera de la República Democrática del Congo. Y después te empiezan a contar la historia del parque, cómo lo empezaron a proteger, por qué lo protegen, la importancia, todo un poco lo que contaba al principio del video. Y es lindísimo, porque ya te vas metiendo en la historia, no sé, estás ahí, estás viviéndolo, y nada, es increíble. Después para visitarlos lo que hicimos es te llevan en una camioneta. Fueron casi media horita de viaje en camino de tierra, y en ese mismo camino ves gente que está caminando, entrando y saliendo del parque, gente local que va de su casa, que tiene que pasar todo el parque para ir a otro, no sé, a lo del primo o a trabajar. Entonces es algo increíble. Y una vez que te metes ya de lleno a la llanura selvática, es una sensación única. Estás vos en la naturaleza, vos en el mundo. Es como que no te preocupa nada, o no te... Sí, es muy difícil de explicar, de contar. Y caminamos no más de 20 minutos, 100 metros, 200 metros. Y estamos así con la cámara, y el guía nos toca y nos dice: miren ahí arriba, ahí está el gorila, el silverback, que es el gorila, el jefe de la manada. Y estaba arriba del árbol, de repente baja, se nos cruza por el lado, y empezamos 1 hora, un poquito más, de seguir a toda una familia de gorilas, de estar ahí conviviendo un poco con ellos, de ver cómo comen, cómo se protegen. Entonces es algo increíble. Es la naturaleza en su estado más puro, es el planeta
siendo planeta, me parece. Es algo increíble. Y bueno, tuvimos la suerte de eso, de poder caminar, de verlos comer, de verlos descansar, de verlos ser animales. Había una madre, antes de entrar nos dicen, bueno, cuidado que hay una madre que perdió una mano, entonces por esto de los cazadores. Entonces, bueno, tengan cuidado porque va a estar un poco, obviamente, protectora porque acaba de tener un hijo. No se asusten, no hagan movimientos bruscos ni nada. Entonces era como que íbamos caminando y de repente la escuchabas que gritaba o que protegía un poco a los suyos. Y eso también es algo súper lindo de ver. Algo interesante, y voy a esto, me parece que estás o vas a molestarlos. No, es una actividad súper cuidada. No permite nada más de 20 personas por día ir a visitar. De hecho, los grupos, nosotros éramos solo 4, pero por lo general son grupos de 6 personas y solamente puedes estar 1 hora y no los puedes tocar, no puedes. Hay un montón de reglas, vas con barbijo. Si haces algo que no se tiene que hacer, te agarran y te sacan. Y son gorilas que están acostumbrados a las visitas de las personas. Lo que se hace, bueno, los guardaparques hacen todo un proceso de casi 1 año de acercarse a poquito para que los gorilas puedan acostumbrarse a las visitas. Y bueno, ¿por qué se hacen visitas o por qué se acostumbran o por qué hay que documentar? Creo que ellos mismos te lo dicen, mirá, si nosotros no mostramos esto, si vos no venís, no se lo mostrás a la gente, no lo podemos proteger. Como que si no estamos en contacto, si no nos damos cuenta de lo valioso que es esto, de lo increíble, de lo lindo, de lo especial, es imposible que podamos ser parte y podamos protegerlo. De hecho, yo que estaba con la cámara, el guía principal me agarraba y me decía, vení, me acercaba más a los gorilas y me decía, sacaste la foto, le documentaste, hiciste un video, ¿querés algo más? ¿Necesitas algo más? Como que necesitan y querían que lo mostremos, que los demos a conocer, que les saquemos fotos. Por eso después decís, pero queríamos hacer un alto documental y no se podía. De hecho, estando ahí como que dijimos, pero les podemos hacer unas preguntas, filmarlos. Y nos decían como, mirá, no nos puedes filmar, sí nos puedes hacer preguntas para contar, para lo que quieras, pero no nos puedes filmar. Entonces bueno, es como que fiaca, pues estamos acá, no todo el mundo va, no todo el mundo se anima a ir, no siempre se puede ir, estamos acá con ganas de hacerlo y bueno, hacerlo de una manera que tal vez no era la única que queríamos, porque nos interesaba el testimonio de esta gente, de estos guías que son unos genios, pero bueno, es lo que toca. Siempre me gusta dejar una enseñanza como más concreta en estos videos, y a nivel profesional fue entender que las historias de conservación llevan su tiempo, llevan sus formas, más en países como la República Democrática del Congo. Creo que tenés que planificar, tenés que hablar, tenés que conocer muchísimo más antes de querer hacer. Nosotros estábamos tiempo acotado, hicimos una preproducción unos meses antes, pero estando ahí como que vas descubriendo más cosas. Obviamente si volvemos ojalá se pueda hacer algo distinto, pero bueno, también hay mucha desconfianza porque muchas veces la gente, los mismos periodistas, documentalistas, fotógrafos y los medios hacen la historia, no dejan nada o no pagan nada y después la venden y hacen mucha plata en muchos casos, o hacen plata y no dejan nada, o no le vuelven y le muestran el contenido a la gente, o los documentales. Entonces hay ese nivel de desconfianza que bueno, yo creo que está bien, está bien que la gente no es que sea desconfiada, sino que quiera entender en profundidad por qué lo querés hacer. No me parece mal, pero bueno, también es entender y aprender a que tenemos que tener prácticas saludables y sostenibles con la gente a la que le hacemos documentales. Y bueno, obviamente un periodo más grande de preproducción y saber que a veces si tenés presupuesto infinito lo vas a poder hacer, porque tal vez si nosotros decíamos, les pagamos tanta plata para los derechos de filmación, ya estaba resuelto. La segunda lección es que creo que a veces no siempre es todo color de rosas, no siempre podemos hacer lo que queremos, pero lo importante es contar
contar la historia de alguna manera, contar lo que querés mostrar. Por eso es saber de antemano qué quiero contar, qué es lo que me mueve, es lo más importante. Después hay un montón de formas de documentarlo, de contarlo, de darlo a conocer, pero si vos sabés bien qué es lo que querés contar, esa es la clave. Pues a nosotros eso fue lo que nos movió a encontrarle la vuelta para decir, che, bueno, tenemos esto, ¿cómo lo hacemos? Bueno, de esta manera. ¿Era la que queríamos al principio? No, pero terminamos contando lo que queríamos contar. Y creo que eso es lo importante. A nivel personal es que estas experiencias te llenan el alma, te hacen sentir y saber en dónde estamos parados, en dónde vivimos, te hacen conectarte con el planeta, con vos mismo y con las personas y te invitan a reflexionar y a querer cuidarlo, a querer estar en constante sintonía con todo lo que pasa. Creo que eso es algo que es impagable. Toda la conservación o saber más sobre los gorilas, puedes ver el documental que hicimos en mi perfil, en mi canal. Y obviamente déjame todos los comentarios que quieras, suscríbete, sigamos charlando, contame si hay algo que querés saber, si hay algo que te interesó, siempre bienvenido y bueno, de a poquito van saliendo más contenido, más detrás de escena, más locuras.